Este es el video número 2 de la clase del domingo 29 de noviembre de 2020 de Derecho Administrativo 2 al grupo D7AD, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bueno, vamos a continuar con la unidad que estamos viendo, el derecho ambiental. También se habla de un derecho hidrológico. La importancia vital del agua es de sobra conocida. El agua es un tesoro. El recurso posibilita la existencia de los seres vivos y en consecuencia de toda la civilización. Aunque tradicionalmente se le consideró elemento natural inagotable, la concepción ha sido modificada por el creciente costo que implica hacerlo llegar a los centros urbanos y por su empleo indiscriminado y por su contaminación. En el derecho mexicano, los principales recursos acuíferos se consideran propiedad de la Federación, aunque la materia es competencia concurrente para los tres ámbitos de gobierno, o sea, el federal, el estatal y el municipal. El artículo 27 constitucional es el fundamento respecto a la cuestión del derecho hidrológico, o sea, el derecho al agua. En el caso referido, el dominio del Estado es inalienable, imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento del recurso por particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo a las reglas que establezcan las leyes. En la fracción séptima del mismo artículo 27 constitucional se ordena la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población y se hará en términos de la ley reglamentaria. También se habla en el artículo 27 lo que es la zona económica, que se debe de entender por la zona económica. También vemos en esta unidad lo que es el derecho de los bosques. Con el inicio de la civilización, en la época en que la humanidad abandonó su carácter nómada y se volvió sedentaria, se dio el de la destrucción de los bosques, cuando con la explotación desmedida de la riqueza forestal alcanzó proporciones masivas. Entonces se presentó la principal ruptura de lo que se conoce como equilibrio ecológico. Durante millones de años, creado y mantenido. Vean uno de la tala inmoderada de árboles. Si vemos en la actualidad, uno de los problemas que tenemos es el calentamiento global, es lo que estaba originando muchos daños. Se hablaba de un agujero en la atmósfera, en la capa de ozono. Pues bueno, a raíz de la pandemia, de las medidas que se implementaron, como el confinamiento, y no salir, y eso empezó a generar como que la naturaleza se empezó a curar, pues porque el hombre no estaba en movimiento. Ustedes ven, los científicos mencionan que, no, que ya se cerró ese agujero de la capa de ozono, están apareciendo animales que se consideraban distintos, incluso animales que están entrando a las zonas urbanas, pues porque no había la movilidad humana. Vean ustedes, creo que hay un video de un oso entrando en una oficina. Entonces salió el oso, o sea, se acostumbraron de que pues no ven movimiento, bueno, salen de su hábitat, están entrando a las zonas urbanas, están viendo, pero vean ustedes, si el hombre, o sea, si no hubiera pasado esto, pues lógicamente no iba a darse esta situación de la fauna. Entonces la fauna y la flora silvestres son muy importantes. Bueno, otro tema muy importante también es la flora y la fauna silvestre. Debido a la constante y casi indiscriminada explotación de la flora y de la fauna silvestres, estas son ahora escasas
y de poca importancia económica. Además, han desaparecido de manera irreversible algunas especies. Ello implica graves daños al equilibrio ecológico. Bueno, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 28 de enero de 1988 y la Ley General de Vida Silvestre del 3 de julio de 2000, son leyes que se están mencionando, contienen reglas tendientes a proteger y desarrollar las especies que integran la fauna y flora silvestres del país. En cuanto al régimen jurídico aplicable a este tipo de recursos, les corresponde el que regule el terreno donde se hallen. Incluso las modalidades a que esté sujeto. La ley estima que la flora silvestre está constituida por las especies vegetales y los hongos que subsisten sujetos a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluidas las poblaciones o los especímenes de estas especies que están bajo el control de los hombres. Bueno, en esta la ley, que es la que regula la cuestión ambiental que les acabo de mencionar, incluyendo la ley de vida silvestre, en la hoja 18 de su síntesis menciona el régimen jurídico en materia ambiental. Está la Constitución Federal, está la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección del Ambiente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en especial el artículo 32 bis, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Pesca, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal del Mar, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Salud también entraría aquí, la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos. Hay también los reglamentos de las leyes citadas y normas oficiales, lo que se conoce como NOM, N-O-M, tienen un número, las normas oficiales, acerca de este asunto en considerable número y relativo a aspectos concretos de la protección al ambiente. Estos son, pues, los aspectos más importantes de lo que se refiere al derecho a la ecología de esta unidad. Pasamos a la unidad 13, la legislación de política social, la protección al débil y la procuración administrativa. En todas las sociedades, en todas, han existido individuos que en un momento determinado y por diversas causas, se encuentran al margen del bienestar que gozan otros pertenecientes a la misma formación social. Esta desigualdad, a que me refiero, que no corresponde estudiar en la asignatura, pero sí es importante mencionarla, ha provocado respuestas diversas de la comunidad, de manera aislada o coordinada. La limosna y la ayuda prestadas durante siglos por la institución de la Iglesia, o la beneficencia pública o la beneficencia privada, hasta las medidas legislativas y las políticas del Estado social de derecho del siglo XX, han sido las que han aportado apoyo a estas clases más desprotegidas. Débil, la palabra débil supone poca fuerza, vigor o resistencia. Por ello, la protección del débil como un derecho social debe de entenderse como el conjunto de medidas jurídicas, pero también políticas, adoptadas para tutelar el interés de la parte que se encuentra en relativa desventaja en determinadas relaciones personales. Para los efectos de esta clase, el concepto de debilidad no se identifica necesariamente con la palabra pobreza. Por ejemplo, el inversionista en la bolsa de valores puede entrar en una relación como débil, pero no será considerado como un menesteroso.
Por eso hay que hacer esta aclaración. No necesariamente débil es sinónimo de pobre. En otra vertiente, aunque el país no afronta el problema de los lisiados de guerra, en los últimos tiempos se ha tomado conciencia de las dificultades de las personas discapacitadas. Para hacer algo al respecto, en agosto de 1994 se reformaron diversas leyes con el propósito de incluir en ellas disposiciones protectoras en la materia. El derecho social, este derecho social tiene como finalidad precisamente proteger a la parte más débil en ciertas actividades humanas. Según el programa en la materia, las áreas donde la administración pública procurará que el débil esté protegido en sus derechos son en lo que concierne a consumos, relaciones laborales, en la infancia, en su familia, servicios bancarios, vejez y obligaciones fiscales. Bueno, hay ciertos lineamientos que se tienen que respetar respecto a la política de desarrollo social. O sea, para estas. ¿Cuáles son estos lineamientos? Bueno, estos lineamientos tenemos primero la libertad, que es la capacidad de las personas a fin de seleccionar los medios para su desarrollo personal y participar en el desarrollo social. Tenemos también la justicia distributiva, que es muy importante, que garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, a sus necesidades y sus posibilidades y los de los demás individuos. Tenemos también otro lineamiento que es la solidaridad, la colaboración entre personas, grupos sociales y ámbitos de gobierno para el mejoramiento de la calidad de vida. Tenemos la integridad, que es la articulación y complementariedad de acciones que conjunten los beneficios sociales en el marco de la política de desarrollo social. Tenemos la participación social, también la sustentabilidad, el respeto a la diversidad, la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades. Tenemos también el lineamiento denominado transparencia, respecto a todas las acciones que se van a emplear para poder llevar a cabo y a buen puerto las acciones del gobierno en esta materia de desarrollo social y de la protección a la clase pues más desprotegida. Bueno, tenemos algunas instituciones que se crearon por motivo de ello, para la protección a las personas que se vean afectados en determinados rubros, como es, por ejemplo, en la prestación de bienes y servicios. Tú vas y compras y te quieren subir un precio altísimo. ¿A dónde vas? A la Profeco. ¿Tienes alguna queja de un servicio brindado? La Profeco. La protección al consumidor. En 1975, México creó su primera legislación protectora del consumidor como reacción al consumismo de que son víctimas las clases bajas y medias. Ante el bombardeo publicitario, la desigualdad de los ingresos económicos y una mala educación para el gasto. Hay una ley que precisamente se creó para ello. La Ley Federal de Protección al Consumidor entró en vigor el 5 de febrero de 1976. Al inicio fue considerada anticonstitucional, sí, lo estoy citando, anticonstitucional, por atacar la libre concurrencia. A la fecha de expedición, su fundamento constitucional era solo la fracción 10ª del artículo 73 de la Constitución. A partir de 1983, el tercer párrafo del artículo 28 menciona con claridad la actividad que la justifica, que es la de la protección al consumidor. Bueno, está también en su PDF todo lo relacionado a lo que es la figura, los servicios que presta, los dos procedimientos que se implementan. Cuando hay el primero, que es el de
conciliatorio, necesitan a las partes, y si no hay arreglo, pues ahí viene el procedimiento arbitral, donde va ya a intervenir la Profeco para decidir pues, quién tiene la razón y no, vamos a decirlo así. Bueno, la Ley Federal de Protección al Consumidor incorporó al derecho administrativo una serie de principios del derecho civil en lo relativo a lo que son los vicios del consentimiento, vicios ocultos y otros regulados y estudiados desde hace siglos. La novedad consiste en que un ente administrativo interviene en su cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Son aspectos los que les acabo de mencionar civiles, vicios del consentimiento, vicios ocultos. Tú si vas y compras algo y resulta que viene fallado, una falla técnica, compras un ventilador, vamos a decir, te lo prueban, y ahora ya no lo hacen así, lo único que te hacen es que sellan y tiene usted 30 días para venirse a cambiarlo al súper o después de ese tiempo con el proveedor. ¿Está bien? Pero tú lo empiezas a usar de manera cotidiana, no muy seguido, hasta que cuando pasa el mes se echa a perder. Bueno, digo, la garantía es también algo muy importante en la Profeco. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues vas a irte con el proveedor según los datos que aparecen en la garantía. Pero si vas con el proveedor, a veces no hay una oficina del proveedor, vamos a decir aquí en Cancún, bueno, ¿qué es lo que hago? Si tú vas en donde lo compraste el súper, si no, usted tenía hasta 30 días, y después de esos 30 días ya es con el proveedor directo. ¿Qué es lo que haces? El ventilador te costó 400, 500 pesos. Pues es una inversión, es un dinerito, si lo ven así, que en estos tiempos, pues es súper, una bendición, pues vamos a decirlo, por todo la economía quebrada que tenemos. Pues el único camino que te queda es ir a la Profeco. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Tú ves que resulta que el ventilador era un ventilador que ya había sido reparado y lo sacaron como nuevo. Entonces hay un vicio oculto que es de cuestión civil, pero tú lo puedes hacer valer en materia de consumidor, de la Profeco, de que pero eso lo tenías que demostrar. Yo tuve un problema hace años, les estoy hablando ya hace aproximadamente como 10 años, o 10 años, un poquito más. Estaban dando en oferta aires acondicionados de ventana y de bodega. Resulta ser que fui, fueron casi 5,000 pesos. Compré uno de 24,000 BTUs. Resulta ser de que lo instalo en mi oficina y a todo dar enfriaba, pero a los pocos días me truena. Bueno, lo voy a ir a reclamar. Llamé a mi técnico y en su vehículo lo fuimos a cambiar. Y lo cambiaron, me dieron otro del mismo lote. A todo dar, el técnico me lo volvió. Me lo había bajado el otro, me lo volvió a poner. Resulta que a todo dar, y resulta que se vuelve a poner. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Llamé a mi técnico otra vez y me dice que se había estado quemado. Resulta que voy y les digo, miren, ahí se volvió. ¿Cómo va a ser posible que esto? ¿Saben qué? ¿Cuánto cuesta? Eh, ¿Cuánto cuesta que no sea de esta marca? Entonces, ¿qué va a pasar con el que no cuesta de esta marca? Pues, ¿sabe qué? Usted uno de casi 5,000 pesos, pues le costaría 800 pesos más, ¿no? De 5,800, pues otra marca, que tiene mejor calidad, ¿no? Pues resulta que pagué la diferencia, me dieron de otra marca, ya tenía la mala experiencia con estos dos, y mi técnico lo llevó, pero yo ya había reportado a Bodega cuando se fregó el segundo aire acondicionado, este último cambio que hice. Bueno, entonces el técnico fue, me instaló el nuevo de otra marca, y ya no tuve problema.
Y ese le duró muchísimos años. Pero es importante resaltar, fue una persona de Telebodega, que porque había un reporte en el aire acondicionado, fíjense, y me confió que ya son 2 aires acondicionados. No, lo que pasa es que el lote vino fallado y están habiendo quejas a todos que están comprando ese lote. Entonces, ese es un vicio oculto, porque si saben que tiene problemas, o tenían problemas de sus aires acondicionados, ¿por qué lo siguieron vendiendo? O sea, piensan que alguien no va a ir a reclamar por sus 5,000 pesos. Pues, la cuestión no es así. Pero yo lo que hice lo más sano, vi la diferencia, también me dieron voto por la diferencia, y ahí quedó. Y ¿qué habrán hecho con ese lote? Y que normalmente el problema que venía era en la tableta. En la tableta era donde se quemaba y por eso pasaba. Pero fíjense la mala fe de la tienda de vender cosas falladas a sabiendas de ello. Y ofertas y ofertas, ofertas para que vayas y realmente algo tiene. Es como el Buen Fin. El Buen Fin, te dan una tele de este tamaño, si está normalmente fuera de Buen Fin, y en 5,000 tú vas y te ponen de 6,000 a 4,999. Ah, me están descontando 1,000 pesos. Pero tampoco pasa el Buen Fin, por la primera de 5,000 pesos. Entonces es otro engaño. Y en estos tiempos, lo mejor que pueden hacer es cuidar el dinero y destinarlo para lo básico, para lo elemental. Muy pronto, y Dios mediante, ustedes serán ya colegas. Les queda un cuatrimestre para terminar la carrera. De hecho, ya están prácticamente al final. Y adelante, terminen, porque un título es un título, pero un título está avalado por una universidad y por los conocimientos que ustedes reflejan en ese título. Hay personas que nada más quieren tener el papel para que tenga grado, aunque no sepa nada. Una persona por ahí me decía que hay títulos sin abogado. O sea, ¿por qué? Tiene el título, pero no sabe. Aquí es muy importante, jóvenes, que sepan, se siguen preparando. La universidad les está dando todo el material a su alcance. Tienen ahí además la biblioteca virtual. Terminen ustedes. El conocimiento, jóvenes, nunca se deja de aprender. Yo, a pesar de un poquito más de medio siglo de edad que tengo, sigo aprendiendo. Es el caso, por ejemplo, de la cuestión penal. ¿Quién iba a decir que iba a haber un cambio de 360 grados en el sistema de justicia penal? Desaparece el sistema inquisitorio y entra el acusatorio. Cuando esto empezó, en el 2008, Quintana Roo fue de los últimos estados. Pues, ¿cuál fue la situación? Muchos abogados nos empezaron a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿O dónde están dando diplomados o maestrías para estudiar, para actualizarnos, para saber cómo es? Y mucha gente empezó a comprar libros también, pero eso no, hubo que regresar al salón de clases para poder actualizar, como fue en mi caso, un diplomado de casi un año, 11 meses, de juicios orales penales. Y gracias a ello, pude actualizar y entender bien en qué consiste este nuevo sistema. Porque te tienes que actualizar, no puedes ir a una institución ser ridículo o mal asesorar a tu cliente. No, por eso hay que estar siempre actualizados, nunca se deja de aprender. Bueno, ¿qué otra institución, además de la Profeco, podemos mencionar también? Tendríamos la, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. No tiene un problema laboral, ahí van a poder primero su queja, y si no se llega a ningún arreglo, pues ya se les invita a que pasen a presentar su demanda en forma, demanda laboral.
el caso de personas por despido injustificado o no le quieren pagar alguna prestación laboral. Tenemos también lo que es el DIF, la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, que viene del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ahí tenemos también una Procuraduría de la Defensa del Menor, por cuestiones del menor y también por cuestiones de la familia. Y por último tenemos el Instituto Nacional de la Senectud, el que actualmente es el Instituto Nacional de las Personas Adultas. Esto es prácticamente lo relacionado con la política social, también económica, porque se invierten recursos para la protección de las clases más necesitadas. Las instituciones que se acaban de mencionar dan a su servicio por cualquier quiera, pues se sienten desprotegidas. Pero bueno, en cuestión laboral, acuérdense que la cuestión laboral en materia administrativa hay una figura que vamos a ver, que es el derecho burocrático. ¿Cómo son las relaciones del Estado con sus servidores públicos, con su misma gente? La unidad 14 es el sistema de patentes, marcas y derechos de autor. El sistema de propiedad intelectual, así se llama, sistema de propiedad intelectual, comprende la propiedad industrial y los derechos de autor. La primera que va a incluir la propiedad industrial, que son las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazados, los secretos industriales, marcas, avisos, nombres comerciales, marcas colectivas y las denominaciones de origen. Por lo corto del tiempo, no podíamos analizar cada una, porque si nos llevaría, más de 2 horas. Sin embargo, cada uno de estos conceptos está en su síntesis de esta tercera semana para su lectura y su comprensión. Este importante y amplio campo jurídico suele ser objeto de estudio en el derecho mercantil, el internacional privado y el derecho económico, o incluso en ocasiones es una rama autónoma de la ciencia del derecho. La otra parte, que es la propiedad intelectual, bueno, ya vimos que la propiedad industrial, la propiedad intelectual comprende lo que son los derechos de autor. Se incluye a veces en los programas de derecho civil o también como disciplina independiente el derecho autoral. Es muy importante el derecho autoral porque creo que ustedes lo saben. En el caso de, un ejemplo, el Hijo del Santo. El Hijo del Santo registró el nombre de la figura del Santo, el Hijo del Santo, el Hijo del Santo. Son como 4 o 5 nombres en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para efecto de que no cualquiera pueda usar ese nombre. Por digo, por lo que estoy enterado en las noticias. Tuvo un problema familiar, un sobrino de él, que se hace llamar Axel, que tiene una máscara descubierta de la boca. Actualmente se puso el enmascarado dorado, porque no puede poner el enmascarado de plata, porque los derechos de autor los tiene su tío, el Hijo del Santo. Pues bueno, ¿qué es lo que buscó? Es un tip que el difunto del santo, enmascarado de plata, se tipo a su hijo. Registra el nombre por derecho de autor, lo tiene su hijo, que es, no me equivoco, Jorge Guzmán Rodríguez. Parece que el santo era Rodolfo Guzmán Huerta, hijo de Guzmán Rodríguez Jorge, si no me equivoco. Pues bueno, no dejó que el sobrino lo use y se armó un conflicto y no lo puede usar. Y sí lo hicieron porque ustedes si se dan cuenta en lo que es la lucha libre, los que son propietarios de las máscaras, personajes, son la mayoría de empresa. Vean qué pasó con el caso, si mal no me equivoco, del místico. Ya no es místico, es carístico.
Porque si se va de la empresa, oye, tienes que dejar aquí tu máscara y no puedes usarla. Mientras trabajes para nosotros, sí. Pero hay mucho luchador que registró su nombre y todo para que eso no esté pasando. Empresa con la que vaya, en el caso del hijo del santo, es el hijo del santo. Él se va y se lleva su nombre, ya sea aquí o a Japón o donde vaya. Y no hay persona alguna que se pida, pero sí está pendiente de que si alguien está usando alguno de los nombres que registró, derechos de autor, pues son de su propiedad, pues ahí sí, sin autorización de él, peor aún. Pero este es uno de los casos claros, como que les estoy explicando. Bueno, todo lo que es las figuras relacionadas con la propiedad industrial, como patentes, marcas, etcétera, la temporalidad, todo lo que dura, está en su PDF. Nos quedan 8 minutos de clase. Marcas, el secreto industrial, está también los nombres comerciales, cuáles son los procedimientos que se siguen para su registro, las autoridades que se encargan de aplicarla, está el Instituto Mexicano, perdón, no, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado en el sector de la Secretaría de Economía. Es la autoridad encargada de aplicar los ordenamientos relativos a la propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, esquemas de tratado, secreto industrial, marcas colectivas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen. Esto previsto en la ley se creó según el decreto publicado en el Diario Oficial el 10 de diciembre del año de 1993. Bueno, y por el lado de los derechos del autor, contra la idea de que la protección de la obra escrita surgió con la invención de la imprenta, ya en la Grecia clásica había procesos por plagio. Entonces, que uno, por ejemplo, si yo tomo de un libro y pongo su PDF, ustedes pueden ver al final que pongo de dónde se tomó cada información para no incurrir en lo que es el plagio. Señalo, si es de internet, el link. Ahora, si es un libro, pongo la ficha bibliográfica de quienes no se pone apoyo bibliográfico e informático al final de su síntesis, porque si no, estaría en el campo de dónde obtuviste dicha información. Mejor señalo de dónde lo obtuve, quién es el dueño, vamos a decir, de dicha información, y así te evitas problemas. El creador de una obra intelectual escrita o plasmada en cualquier medio posee una serie de derechos para su explotación, los cuales protege el Estado. Se trata de tutelar y estimular el trabajo de artistas e intelectuales. En derecho autoral se discute si son diversos los derechos subjetivos de autor o si es uno solo. Aquí la ley vigente prevé que el derecho de autor es el reconocimiento del Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Bueno, los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el derecho patrimonial. Bueno, ahí se menciona que todos los aspectos relacionados con derecho de autor, la vigencia de los derechos patrimoniales, que pueden ir hasta 100 años. Tenemos también los aspectos administrativos, los procedimientos que se llevan a cabo, obras literarias, que presentan los autores, compendios, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos precisamente de proteger estos derechos de autor que reconoce el Estado? Esto es prácticamente lo que vemos de propiedad industrial y propiedad intelectual. Seguidamente tenemos la unidad 10, para ir concluyendo, la política de energía. No solo tenemos el petróleo, tenemos también agua, tenemos electricidad y también la energía nuclear.
a raíz de la Segunda Guerra Mundial se empezó a desarrollar. El tema energético, dice, uno de los centrales de la problemática de nuestro tiempo está estrechamente relacionado con el desarrollo tecnológico propiciado por el control y el empleo masivo de la energía eléctrica y la degradación del ambiente provocada por el uso indiscriminado de hidrocarburos y de otros contaminantes. Si bien México no afronta las dificultades de naciones carentes de recursos petroleros, la situación no resulta de todo idónea. Además de los graves problemas de contaminación, se estima que el elemento estará agotado hacia el año 2040. De ahí la inaplazable búsqueda y desarrollo de otras fuentes y sistemas energéticos. Como yo les iba diciendo, el petróleo es un recurso no renovable, natural no renovable. El día que se agote el petróleo, pues bueno, hay que buscar otras fuentes de energía. Tenemos la energía eléctrica, la energía nuclear también, y tenemos otras fuentes como es el carbón, la energía solar, la energía marina, la energía eólica, como podemos ver, por ejemplo, cuando estamos viendo a Playa del Carmen, esos ventiladores hidrantes, es energía eólica, la basura, cuando se trata la basura, la energía geotérmica, el hidrato de metano y los biocombustibles. Esto es referente a la política energética y cómo se está implementando. Ya vieron ustedes que en la administración pasada, del presidente Peña Nieto, hubo la reforma energética, pero hubo mucho problema con los contratos que se iban a dar para que las compañías extranjeras pudieran venir y trabajar por el caso del petróleo, porque no tenemos la infraestructura. ¿Por qué pagamos mucho en gasolina? Porque la gasolina, pues, nos la fabrican y la tenemos que comprar. Si tuviéramos, como lo que está haciendo el presidente López Obrador en Dos Bocas, la refinería, pues podíamos producir nuestra propia gasolina. Pero ese es uno de los problemas. Bueno, jóvenes, vamos concluyendo esta tercera clase, el módulo. Nos van a quedar dos, la de los dos domingos, el primer y segundo domingo de diciembre. Ya tiene plataforma su cuestionario, un valor de 20 puntos. Este cuestionario sí lo pueden entregar esta tercera semana hasta el otro domingo. Pero ya a partir de la cuarta semana, ya las cosas cambian. El cuestionario se va a entregar un día antes, o sea, el sábado a las 13:59 horas, y así se tiene que entregar el cuestionario adelantado de la quinta semana. Usted tiene que entrar a la quinta semana, ver su cuestionario, lo contesta, y lo entrega también el sábado 12 de diciembre, antes de las 23:59 horas. Y ya el día de su examen, el domingo 13, es su clase de 1 hora, y su examen, y se acabó. Ya entonces ya la plataforma irá viendo todos los cuestionarios, su examen, cómo se dieron, para su calificación final. Y esto ya, lógicamente, lo va a supervisar. Les agradezco mucho su tiempo con la clase de hoy. Por favor, invite a sus compañeros a que entren a clase, sobre todo estas dos últimas clases que quedan, y avísenles de lo que hemos tratado aquí en clase. Muchas gracias y feliz domingo. Muchas gracias, profe. Es